Un cordial saludo a todas y todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando el día de hoy en la señal radial u online de Radio Portal. Bienvenidos y bienvenidas al programa Filosofía en la Caverna. En este programa hablamos y hablaremos de filosofía de forma simple sobre temas que le preocupan a usted y el objetivo, como siempre, es hablar de filosofía para que lo ayude en su vida diaria, que sea práctico y explicado en términos sencillos. Antes de seguir con el programa, como ya es habitual, quiero enviar un gran saludo a Claudio Alvarado como radio controlador de la Radio Portales y a Marco Leblanc en ediciones y redes sociales. Me acompañan para hablar del tema de hoy, que es como medio como recordar las clases del colegio quizá un poco. La ilustración y la modernidad. Ahí vamos a hablar. Jaime Rosas, el litigante, abogado, licenciado en filosofía. ¿Cómo está Jaime el día de hoy? Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que lo pasemos súper bien y el tema que se viene hoy día es muy entretenido. Marco un antes y un después de la filosofía. Y también me acompaña el profesor Bernardo Fontaine. ¿Cómo está hoy día, Bernardo? Hola Manuel, muy bien, muy buenas tardes, todo muy bien, muy entusiasmado. Qué bueno que los dos se encuentren muy bien. Bueno, este concepto que principalmente escuchamos en el colegio cuando nos pasaron un poquito así como por encima de lo que es la ilustración y el comienzo de la modernidad, como que prosigue el periodo medieval y todas estas cosas, es el siglo ilustrado y que son valores que llegan hasta nuestros días, ¿no? La idea de libertad, la igualdad, incluso la idea de progreso, la democracia, fraternidad y un montón de conceptos más. Y son filósofos que han escuchado un poco de acá de pasada y también el término ilustración, como Kant, Rousseau, Locke, Hegel, otros y muchos filósofos que formaron cómo vemos nosotros el mundo, cómo la filosofía entiende el mundo, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, se puede entender como históricamente un poco la modernidad. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo la podemos definir? ¿Qué impacto tiene actualmente en nuestra sociedad? Aquí vamos a partir con el profesor para que nos dé un rayado de cancha. ¿Cómo partimos la discusión por acá? Bueno, me parece muy bien. Siempre hay que partir por las definiciones, ¿no? Ese es como el punto de partida de toda la filosofía. La pregunta por el qué es. En todo este caso, ¿qué es la modernidad? Yo creo que cada época, bueno, hay que partir lo que Aristóteles llama el género próximo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una época histórica, de un momento histórico, un momento de la sociedad, del desarrollo del ser humano. Y si tenemos que hablar de un símbolo, ¿no? Por ejemplo, hablemos antes de la modernidad, ¿qué estaba antes? El Renacimiento. Pero antes de eso estaba la Edad Media. ¿Cuál es el símbolo de la Edad Media? ¿Qué es lo que caracteriza la Edad Media? Yo diría dos cosas, dos edificios, la catedral y el castillo. Esa es la Edad Media, resumida en dos edificios. Todo lo que pasa en la Edad Media pasa en esos dos edificios. Todo lo que se piensa en la Edad Media se piensa entre esos dos edificios. El caso de la modernidad es distinto. En la modernidad, yo creo que el objeto paradigmático de la modernidad no es ni el castillo ni la iglesia, no es un edificio. Yo creo que el objeto paradigmático de la modernidad es el telescopio. ¿Y por qué el telescopio? Porque el telescopio resume un poco lo que es la modernidad, que es una mezcla entre dos cosas que yo creo que es lo que marcó la sociedad en la que vivimos y es un poco algo en lo que nos enfrentamos todos los días, todo el rato, que es la ciencia y la tecnología. Yo creo que eso para mí es la modernidad, no solo para mí, yo creo que esencialmente para filósofos como Heidegger, Martin Heidegger, la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, eh, pensaron también en la modernidad como eso, como el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ahí podemos establecer un matiz, hasta qué punto qué es tecnología, qué es ciencia, si esas cosas tan conectadas como pensó la escuela de Frankfurt, eso lo voy a dejar abierto, pero yo creo que sí o sí el telescopio es el objeto que, bueno, según cuenta la historia, lo habría inventado Galileo, que es un personaje moderno completamente. Algunos dicen que Galileo no lo inventó, sino que lo trajo de los árabes y que ya se había inventado el telescopio, pero él lo introdujo. Lo que sí no podemos negar que Galileo fue el que utilizó el telescopio con un fin científico muy claro, ¿no?
Y eso yo creo que es la modernidad. Muy interesante esto, el telescopio, la ciencia y la tecnología como los objetos de la modernidad. El profesor nos planteó algo muy interesante por acá al litigante. ¿Qué opinamos? ¿Cómo ves tú la modernidad? ¿Cuál es el rayado de cancha que tú harías para definir el concepto de modernidad e ilustración? Sabes que yo estoy de acuerdo con Bernardo. Yo creo que aquí la modernidad es una época. Entonces, ¿qué significa que es una época? Que tiene un sello, que tiene ciertos rasgos que son propios, que lo van a identificar. Entonces, la gracia de la modernidad es que, ¿qué hay detrás de la modernidad? Detrás de la modernidad está el medioevo, la época medieval. Entonces, la modernidad es una ruptura a eso, ¿no? Entonces, lo que antes había un dogma, había una certeza que estaba predominado por el cristianismo, ahora lo que hay es una duda. Comienza el escepticismo, comienza a desarrollarse y a potenciarse bastante lo que son las ciencias, la matemática, la biología, la física, y, y esto implica al mismo tiempo una transición de una concepción del mundo. Se pasa de una concepción teocéntrica a una concepción que es antropocéntrica. Y esto es un giro copernicano, como le dirían algunos. Entonces, es un cambio revolucionario, es un cambio de perspectiva moral muy fuerte que se da. Oye, Entonces, se pasa del dogma al escepticismo. ahí me parece que estamos como ya en curso de tercero medio, por ahí. Pero creo que hay que entrar directo a lo que nosotros nos convoca, pues si nosotros no somos profes de historia, somos filósofos. Y entonces, aquí les voy a la pregunta al hueso. Ustedes hablan del cambio de la modernidad, un cambio hacia el del telescopio, una duda, la ruptura con el pasado. Ya, pero ¿cómo eso se refleja en la filosofía? ¿Qué filósofo? ¿Qué es este mundo de la ilustración que tanto hablamos siempre? En todos los programas siempre sale o Kant o algún filósofo por ahí. ¿Cómo lo vemos? A ver, Bernardo, profesor, partamos por usted esta vez también de nuevo. Sí, a ver, yo dije que el símbolo de la Edad Media era la Catedral del Castillo. Creo que el símbolo de la Edad Moderna es el telescopio y la enciclopedia, muy importante, muy fundamental. Entonces, ¿qué es la enciclopedia? Esa es una pregunta que hay que hacerse, porque entendiendo eso uno entiende qué está detrás de todos los filósofos modernos. La enciclopedia es un proyecto en el que el conocimiento, eventualmente, esto eventualmente porque no es algo que realmente sea efectivo, pero eventualmente puede ser alcanzado por todos. En el sentido de que toda persona que sepa leer, que tenga cultura, puede ir y tomar la enciclopedia y aprender cosas que solo los científicos antes conocían. Cuando yo hablo de que lo que caracteriza la modernidad es la ciencia y la tecnología, no digo que esas son cosas que inventaron los modernos. La tecnología existió siempre en el ser humano, desde que el primer eh, Homo sapiens tomó un palo. Ahí existió la primera tecnología. La ciencia ha existido hace mucho tiempo. Algunos hablan de que la inventaron los egipcios, otros hablan de que la inventaron los sumerios. Los modernos no inventaron la ciencia. Lo que inventaron es esto, es que es un proyecto distinto, un proyecto para la ciencia que puede ser accesible para todos. Entonces, y eso es lo que hace la enciclopedia. Hoy en día es súper difícil para nosotros el concepto de enciclopedia porque tenemos algo mucho más simple que se llama Internet. Wikipedia es como lo más parecido a una enciclopedia que conocemos, pero en este tiempo estamos hablando de enciclopedia física. La primera enciclopedia se escribió en Francia por dos filósofos, D'Alembert y Diderot. Son dos filósofos ilustrados que tenían este proyecto de hacer accesible a todos el conocimiento. ¿Y por qué hacían eso? Eso es lo más importante. Y ahí va la respuesta a tu pregunta, porque la premisa de la que parte toda la filosofía moderna es que todos los seres humanos somos iguales y en ese sentido todos tenemos la misma capacidad para pensar. Así empieza Descartes su discurso del método, así empieza Descartes eh, las meditaciones metafísicas, de esa misma premisa parte Kant, así empieza Hobbes
Hobbes empieza el Leviatán diciendo, todos los seres humanos son iguales y en ese sentido son capaces de infligirse el mismo daño. Hume también empieza igual pensando lo mismo. O sea, ellos empiezan con esa premisa de que todos tenemos la misma capacidad de razonar. La razón es algo igual en todos los seres humanos. Eso es un poco complejo para nosotros porque nos damos cuenta que hay distintas capacidades, distintos tipos de inteligencia. Hoy en día esa idea como que empieza como a hacer un poco de agua, pero lo que está detrás de eso es que eventualmente, hay que pensarlo así, eventualmente todos seríamos capaces de lo mismo. Oye, y sabéis que aquí voy a hacerlo primero, litigante. ¿Está de acuerdo o Ah, no con esa pequeña o gran descripción que dio el profesor por acá? Y si no, o sea, y si está de acuerdo, como ya hemos tocado un poco a los antiguos, a los griegos y todo esto, como para recordar un poquito, ¿cuál sería cómo fue ese quiebre entonces? ¿Los griegos no lo entendían así? En los estoicos que hablábamos hace un tiempo, o Aristóteles o Platón, ¿no entendían a las personas así? ¿O qué pasaba por ahí? Es interesante, ¿sabes que yo estoy de acuerdo con Bernardo? O sea, aquí yo creo que para complementar también un poco lo que venía diciendo Bernardo, hay algo característico de la modernidad que es lo que se llama la ilustración. ¿Ya? ¿Y qué es la ilustración? Y se habla mucho en filosofía sobre la ilustración o el siglo de oro, como le dicen algunos. ¿Ya? Y hay que entender el contexto también, que el contexto de la modernidad es donde se inventa la, la imprenta. Eso es tremendo, eso es una tecnología revolucionaria, donde comienza los medios de comunicación masivos. Eso también marca un antes y un después. Me parece que en la modernidad se comienzan a inventar muchos antibióticos, se comienzan o sea, es tremendamente revolucionario. Ya no se vive de igual manera. Entonces, esas condiciones materiales nos obligan a nosotros a pensar filosóficamente las cosas que estamos diciendo. Entonces, yo creo que algo muy interesante de la ilustración es lo que el filósofo Immanuel Kant hablaba del sapere aude, que es aprender a pensar por uno mismo. Y eso es la gracia de soltar nuestras cadenas del cristianismo, dejar de comenzar a pensar sobre nuestras propias raíces, sobre nuestra propia condición humana. Entonces, eso significa comenzar a hacerse responsable de nosotros mismos. ¿Cuál es la sociedad que queremos? ¿Cuál es la sociedad hacia dónde vamos? Y eso era algo que en el medioevo estaba prohibido, o uno no se lo comenzaba a cuestionar. Entonces, en ese sentido, Kant se pregunta, ¿por qué no pensamos por nosotros mismos? Y a juicio de Kant, por ejemplo, no nos atrevemos porque depositamos nuestras vidas para que nos gobiernen otras personas. Entonces, Kant atribuye a la cobardía y a la pereza que nosotros no somos capaces de pensar por nosotros mismos. Es decir, abandonar la minoría de edad. ¿Qué significa abandonar la minoría de edad o asumir la mayoría de edad? Significa atreverse a pensar por nosotros mismos. Pero no solo eso, sino que también hacerse responsable, porque no sirve de nada pensar algo y no me hago responsable. Entonces, el fenómeno, la modernidad viene en comenzar a crear nuevas concepciones ideológicas, nuevas concepciones filosóficas, nuevas corrientes en el arte. Entonces, eso filosóficamente es tremendo comenzar a escribir un libro donde las masas te empiezan a leer. Eso es algo que antes no pasaba. O sea, ahí también ya, vamos al punto, ¿no? Seguimos, estamos rozando un poco aquí el periodo ilustrado, pensar por nosotros mismos, hacernos responsables. Oye, pero aquí voy a ser un poquito quizá abogado del diablo. ¿Cómo que Aristóteles, Platón, también a las personas que tenían, los filósofos tenían la misión de pensar por sí mismos y conocer la idea de bien, por ejemplo, en Platón, en Aristóteles, perseguir el telos de la humanidad, que básicamente buscar también el bien, vivir la vida buena en la polis. Los políticos tenían esa misión de impulsar la vida buena en la polis. Entonces,
¿Cuál es la gran diferencia? Todavía me cuesta ver a mí, por lo menos, cuál es la gran diferencia entre la antigüedad, el mundo griego por lo menos, y lo que sería este pensamiento ilustrado. Y que no solamente, porque tampoco no solamente fue una ruptura con la escolástica, lo que sería el mundo medieval, también fue una ruptura con el mundo griego. Hobbes lo plantea así fuertemente. Por ejemplo, Hobbes dice básicamente que los griegos estaban equivocados. Y también bueno, los medievales por extensión también, porque para él simplemente son interpretaciones malas de los textos griegos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, a mí que voy a hacer un pequeño punto con Hobbes. Hobbes dice que el humano es un animal como cualquier otro, y lo único que logró, lo dice en el primer libro del Leviatán, la única diferencia es que inventó, ni siquiera es que descubrió o que tenía por naturaleza, inventó el lenguaje. Y desde ahí pues, logró inventar después la imprenta y todas estas cosas. Pero el humano es un animal salvaje que simplemente inventó el lenguaje. Y no tiene no tiene ninguna virtud eso. La virtud del humano no va por ahí. Y ahí parte, por eso también se puede entender como una concepción animal de donde surge lo que sería el Leviatán, y por eso necesitamos el Leviatán, por eso sería lo más racional. Pero no es nuestra razón lo que nos diferencia de los animales, sino simplemente que logramos inventar el lenguaje. Y eso también es muy revolucionario, porque no viene nada de la naturaleza, no es por la naturaleza, es porque inventamos algo, una herramienta. ¿Cómo entonces, cómo se da ese quiebre más profundo? ¿Cuál es la raíz de ese quiebre? Vamos, de nuevo, profesor. Aquí ilústreme un poco más, que estoy medio perdido en la clase. A ver, es súper compleja esa pregunta. Yo creo que es súper difícil porque en realidad hay mucha continuidad entre los griegos y los modernos. Eh, hay algunos pequeños quiebres que uno puede establecer. Un gran quiebre es la idea del yo, ¿no? El yo como sujeto que empieza a pensar. La filosofía que se empieza a hacer desde una instancia subjetiva. Aunque, aunque uno diría, ¿no era eso lo que decía Sócrates cuando decía conócete a ti mismo? En una lectura superficial uno diría, sí, eso era lo que pensaba Sócrates. Pero Sócrates, cuando él hablaba conócete a ti mismo, lo que él se da cuenta es que en realidad el ser humano dentro de sí mismo es igual. Todos tenemos algo en común. Nuestra mente es común. Eso pasa mucho con los griegos. Eso es algo que empieza a cambiar con el cristianismo, pero lo moderno es muy fuerte. Y hay una tensión ahí, porque en el fondo Descartes, al mismo tiempo, piensa de una doble forma. Piensa que nuestra mente es particular, subjetiva, y al mismo tiempo es objetiva. Al mismo tiempo él puede derivar de su experiencia, de sus formas, propios pensamientos, puede derivar pensamientos objetivos, válidos para todos, demostrar la existencia de Dios, demostrar la existencia del mundo, varias cosas. Por otro lado, Hume, por ejemplo, se va solo por el lado subjetivo y se da cuenta que en realidad él no puede probar nada. No hay nada que probar, solo cosas que se suceden una de otra y depende de la experiencia de cada uno qué cosas se van a suceder. Kant, por el contrario, se va por el lado objetivo. Dice, en realidad el sujeto no es subjetivo como pensó Descartes y como lo tomó Hume. Descartes se confundió porque tomó como dos cosas incompatibles. O el sujeto subjetivo, y esa fue la salida de Hume, o el sujeto objetivo, y él hace una salida por él. Eh, Eso es como algo que marca la modernidad, la idea del sujeto que está pensando. Entonces, voy a plantearlo así. El pensamiento ya no va de las cosas a la mente, como era en la época antigua y como lo pensaban los griegos, ¿no? Primero pensaban el mundo, cómo es la realidad, y después cómo lo pienso yo. Y así un poco empieza a pensar en Platón, y así piensa Aristóteles, ¿no? Primero Aristóteles empezó con la física, de ahí se da cuenta que hay una cierta estructura en el mundo, y después piensa cómo la mente piensa eso. El filósofo parte por la mente. El punto de partida es cómo el sujeto se acerca a la realidad. No va de la realidad hacia el sujeto, sino del sujeto hacia la realidad. Cómo a mí experimento, pienso la realidad, y ahí entonces voy a ella. Lo mismo con la sociedad.
nos va de la sociedad al individuo, como pensaban los de Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles parte de la política hablando de que todos nos asociamos y la sociedad ya está ahí, es algo natural. De hecho, él tiene esa famosa frase, el ser humano es un animal social. Hobbes dice, partimos ahí solos. ¿Y qué pasa si estamos solos, rodeados de otros seres humanos? Y ahí empieza la discusión de sociedad. Lo mismo le pasa a Rousseau. Bueno, pero más allá de la cosa de nombre, sino que lo importante es que los puntos de partida son distintos. Por un lado, se parte de la mente del sujeto hacia el mundo. Y por otro lado, se parte del individuo, también del sujeto, hacia la sociedad. Eso invierte la forma, el punto de partida de los modernos a los antiguos y también los medievales. Oye, muy interesante distinción, ¿ah? Una cosa antes que, porque aquí me gusta mucho Hannah Arendt y Hannah Arendt en teoría pegaba un charchazo por decir que Aristóteles dice que el humano es un animal social, es un animal político y la distinción es clara para Hannah Arendt porque si Ah, no sí, sí, se genera un tienes problema razón. tremendo. Pero O sea, hay eso, mucha gente que me habría pegado un chachazo por muchas de sí. las cosas que he dicho aquí. Pero quizá uno más está bien. Sí, uno más, pero ahí hay uno claro por lo menos. Oiga, Jaime, litigante, ¿está de acuerdo con esa distinción o no? Aquí nuestro defensor de los aristotélicos fuerte. Aquí, ¿cómo lo ve usted esa distinción? Mira, yo creo que la modernidad, más que una oposición a la antigüedad, es retomar la antigüedad. De hecho, la modernidad lo que hace, por ejemplo, el comienzo de la modernidad se da con el Renacimiento. Y el Renacimiento es precisamente retomar a los griegos, retomarlo en su esencia, revitalizarlo. Tomar Florencia, tomar Italia, tomar toda Europa, comenzar nuevamente a poner esculturas de los griegos, revivir la filosofía griega, revivir los sistemas políticos en sus pensamientos. Es cosa de ver a los filósofos. Kant citaba a los estoicos, citaba a Aristóteles, a Platón, eh, casi todos los filósofos de Hobbes también, Rousseau también. Eh, entonces, en ese sentido, la modernidad no se trata de una oposición a los griegos, se trata precisamente de retomar eso. ¿Por qué? Porque el medioevo comenzó un poco a apartarse de lo griego, porque son dogmas, son pensamientos muy diferentes a lo que creía la época griega, ¿no? Aunque el, el cristianismo tiene una esencia estoica, pero se aparta bastante de lo griego. Entonces, la modernidad, más que una oposición a lo griego, se trata de retomar los temas, de retomar nuestra humanidad. Entonces, yo creo que esa es una gran virtud. De hecho, lo que hace Hobbes es preguntarse de nuevo las cosas que se está preguntando Aristóteles y Platón. Las cosas que hace Rousseau también lo mismo. Lo que hace Kant también es lo mismo. Bueno, quedan 3 minutos para que acabe, pero algo que me gustaría adelantar para la próxima parte es pensar, bueno, entonces, ¿qué significa la modernidad? ¿No? Por ejemplo, para Kant, la modernidad es algo que se proyecta en base al uso a priori de la razón. A partir de ahí se construye. ¿Qué significa a priori? A priori no, más que significar en un principio, significa que podemos prescindir de la experiencia para poder pensar lo que nosotros creemos. A priori no necesariamente significa como desde un comienzo, sino que significa que sin tener la experiencia, decir sin que sea a posteriori, sin tener la experiencia, podemos saber lo que está bien o lo que está mal. Lo que va a caracterizar la modernidad es que a priori, al menos, debemos pensar por nosotros mismos. Debemos dejar de ser unos necios y de seguir pensando que porque sí, el cristianismo o los mandamientos, los dogmas, es lo que está bien. Ahí parece que tenemos no sé si un punto de discusión, pero yo sí veo un pequeño conflicto, ¿no? Aquí tenemos a Jaime, el gran defensor de que toda la filosofía desde un pie de página Platón, yo lo veo como difícil entenderlo así la modernidad. A la vuelta ya lo podemos empezar a discutir, Jaime también nos adelantó eso. Esto es Filosofía en la Caverna, ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial. Nos vemos a la vuelta. Bienvenidos y bienvenidas
nuevamente a Filosofía en la Caverna. Esto que está sonando es Charlie García, Ojos de Videotape. Y aquí estoy con el profesor Fontaine y el litigante de Rosas hablando sobre la ilustración y la modernidad. Retomando un poco el bloque, lo que dejamos en el tintero, primero voy a hacer la pequeña distinción entre a priori y a posteriori que ahí Jaime la nombró, que es bastante importante, especialmente para Kant, bueno, en realidad es que para todos los filósofos de la modernidad, especialmente la parte que es conocimiento, teoría del conocimiento, cómo conocemos las cosas, un montón de cosas más, y también para bueno, para Kant también para la política. Me estoy desviando. El punto de la cuestión es que a priori significa que es antes de la experiencia, por lo tanto puede ser conocido sin necesidad de recurrir a la experiencia humana. Eso significa que en términos, básicamente se podría decir que es objetivo, porque no depende de la experiencia. A posteriori, significa justamente que para conocerlo, para definir si es verdadero o falso, hay que recurrir a la experiencia. Por eso se dice que es después de la experiencia. Eso es como una pequeña distinción que la modernidad se usa mucho y si uno se mete a libros quizás un poco de filosofía, va a encontrar estos términos bastante de forma recurrente, especialmente en los manuales. Y también, bueno, en Kant también bastante, pero descrito de otra forma, así que quité enojo. Y ahora, al punto que estábamos conversando recién, está si hay continuidad o hay un quiebre entre la modernidad y la antigua Grecia, me gustaría traer a la colación un texto muy relevante, que es la libertad de los antiguos en contraposición a la libertad de los modernos de Constant. Benjamin Constant es un pensador del siglo XIX que escribió un librazo que se llama así, y él básicamente dice que sí hay un quiebre entre la modernidad y lo antiguo. Lo antiguo entendían la libertad como la participación pública, donde cada uno tenía que participar, y las sociedades se basaban en eso, como la antigua Grecia, esa imagen que siempre tenemos. Es muy simple de imaginárselo, su argumento es muy intuitivo, en ese sentido. En cambio, la libertad de los modernos es incompatible porque busca asegurar la libertad individual, la libertad de la persona para poder hacer lo que quiera dentro de una esfera que esté protegido, que el Estado le entregue seguridad frente a la sociedad y a otros individuos. Entonces, hay un quiebre ahí. Él dice que hay un quiebre y el mayor problema, los mayores errores de la Revolución Francesa, o se puede decir, no sé, él no lo dice así, pero se puede inferir un poco, es que intentaron traer toda esta cosa de la antigüedad a la modernidad. Y fracasa porque las sociedades modernas son más complejas, tienen una organización distinta y hay muchas más personas. Entonces hay un quiebre de cómo entendemos la libertad. Y eso también implica que hay un quiebre de cómo entendemos distintos conceptos que los griegos lo entendían de una forma y nosotros lo entendemos de otra. Entre ellos el mismo concepto de democracia. Entonces, ¿cómo se puede defender de esto aquí el litigante? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve por acá? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Manuel. Yo creo que está bien, yo siempre he dicho que la filosofía una especie de nota de pie a Platón. Yo creo que muy bien eso, pero en este contexto, en el caso de la modernidad, por ejemplo, algo similar al autor que tú mencionabas, está Foucault. Foucault también critica a Kant y dice que en realidad esa concepción de abandono en minoría de edad o esa característica de la ilustración que es el saber aude, que es ser eh, atrever a pensarse por uno mismo, en realidad esto tiene que ver más que ver con las condiciones materiales, ¿no? Tiene que ver con que yo puedo ser realmente libre si es que tengo las condiciones materiales y no basta solamente con pensar en el a priori, ¿no? Que era el término que tú estás aclarando ahora. Entonces, claro, uno podría decir que uno de los valores esenciales que practicó Sócrates, que es la parresía, en estricto rigor, la parresía, que es el concepto griego que significa el coraje de decir la verdad. Más que, más que el concepto de isegoría, que es una palabra griega que tiene que ver con el derecho a la palabra. No solamente tiene que ver con el tema de que somos iguales ante la ley, sino que también tiene que ver con más que una idea formal, con una idea material de que todos tenemos el derecho a expresar lo que nosotros creemos. Y ese es uno de los grandes valores que manifestó, que nos legó Atenas. Entonces, en ese sentido,
la parresía que intentó practicarlo Sócrates en su momento, que es el coraje, el ir a los tribunales y decir, prefiero sufrir una injusticia que cometer una injusticia, en decirle a los políticos que son los corruptos, en ir a con los supuestos expertos que saben que en realidad no lo saben. Por eso lo que hace Sócrates es una especie de tábano donde llama a la gente para que se atreva a pensar por sí mismo. Y eso en la Edad Media se perdió. Se perdió porque nos vimos arrastrados a unas anclas de ideas, de dogmas. Entonces, en ese sentido es lo que yo quiero rescatar. Que eso es el valor principal de la ilustración. O sea, si no estás de acuerdo con eso, Manuel, si tú crees que la ilustración es un periodo que en realidad no es muy original o que viene que es muy diferente, no sé, yo creo que acá lo que se trata es de expandir de manera masiva el, el, el conocerte a ti mismo. Muy, muy interesante ese punto. Yo creo que básicamente ahí podemos empezar a marear un poco y decir como que hay puntos donde se sigue, otro punto donde se quiebra. Pero quizás quiero como dejar la cosa ahí un poco más abierta, porque puede ser que el quiebre con ciertos conceptos sea tan fuerte que realmente se pueda considerar un quiebre. Las cosas que siguen lo siguen porque, o sea, si no seguís que, por ejemplo, todo el mundo pueda decir lo que quiera y haciéndose responsable de lo que dice, entonces nos estamos entrando en un periodo de modernidad donde realmente el conocimiento sería para todos. Pero, ¿cómo lo ve aquí el profesor? ¿Qué tiene que hablar sobre este punto de quiebre, continuidad? ¿Cómo entendemos la modernidad? ¿Qué conceptos son esenciales de la modernidad y cuáles conceptos pertenecerían más al mundo antiguo? ¿Cómo lo vemos por acá? Sí, yo he pensado citarla al manual escolar para dejar clara la película, pero no puedo dejar pasar esta especie como de demonización de la Edad Media que he estado escuchando. Y yo soy un defensor de la Edad Media. De hecho, yo creo que quizás en otra realidad yo perfectamente pude haber sido un monje medieval, sin tener ninguna interés de reivindicar el cristianismo ni ninguna de esas tradiciones. Yo tampoco soy una persona religiosa ni va por ahí la cosa, pero yo feliz habría sido un monje dedicado al estudio. Yo creo que lo que llamamos modernidad nació, de hecho, en la Edad Media. Yo creo que casi todos los conceptos que hay de la modernidad son conceptos que empezaron en la Edad Media. De hecho, esta misma idea de la apertura del conocimiento empezó en la Edad Media. O sea, la idea de la universidad es una ruptura, porque es la gran ruptura, digamos. El concepto de universidad que es esencial para la modernidad, o sea, para lo que llamamos ciencia. Sin universidad es imposible. En la universidad lo inventó la Edad Media. Es un invento totalmente medieval, que curiosamente nació desde la iglesia. Y la forma de pensar de los medievales, que es esta forma escolástica que tiene mucho que ver con la discusión abierta. Eh, eh, un medieval cuando pensaba, eh, lo primero que hacía era exponer sus pensamientos al público universitario. Y el público universitario se abría a la discusión. Entonces, lo que caracteriza a la Edad Media, que es distinto a la Edad Antigua, porque la Edad Antigua, si nos fijamos, la filosofía está recluida en escuelas, en grupos, en escuelas que son a veces súper difíciles de entrar. Quizás quienes fueron más abiertos para filosofar fueron algunos estoicos, por ejemplo, Epicteto, que hacía filosofía en la calle y había gente que lo seguía y era un poco abierto, pero era una excepción. El resto de los filósofos siempre estuvieron recluidos en escuelas, que a veces era muy difícil acceder. Anécdota más grande la de Pitágoras, ¿no? Que había que ser un elegido para ser un pitagórico, pero no era fácil acceder al liceo, que era la escuela de, eh, de Aristóteles, ni a la academia de Platón, que era la de Platón. No era lo mismo que la universidad. Para acceder a la universidad había que saber leer, escribir y tener el tiempo y la posibilidad de ir. Eh, Eso era lo que se requería. Entonces, hay una noción de apertura que empieza en la Edad Media, que es muy importante. Todas las ideas que van a venir en la modernidad ya tienen su cimiento en la Edad Media. El liberalismo, que parece ser como una cosa tan moderna, ¿no? Es algo que ya empieza en la Edad Media. Algunos hablan de que Ockham, Guillermo de Ockham, William of Ockham, en Inglaterra, este filósofo de Oxford,
que enfrentó al Papa, sería el primero que empieza a hablar de la modernidad. Bueno, ahí planteaste otro tema, que aquí nos metemos en terreno pantanoso. Hay un área de filosofía política, teoría política, que se llama teología política, que justamente rastrea los conceptos modernos, hace una genealogía, que es el estudio de dónde surgen los conceptos, de los conceptos que ocupamos como pueblo, democracia incluso, y lo rastrea más a la modernidad, o sea, nada que ver a la modernidad, perdón, a la época medieval, el modo de uso que le damos, más que a lo que sería la antigua Grecia. Y por ejemplo, el concepto de corporación siempre se usa, un concepto clásico que significa, es como es corporatio, que es cuerpo en latín, y se genera como un cuerpo, y después surge la figura del cuerpo político, y todo esto. Y al mismo tiempo me gustaría hacer una pequeña declaración de principio, que claramente en la Edad Media existía exposición del pensamiento de las personas del público universitario, pero eran juzgadas y podían ser después incluso excluidas o de forma como el gran... Se me olvidó el nombre, bueno, cosa de pensar en Galileo, ¿no? Que fue excluido y encarcelado por eso. Y una cosa muy importante que existe actualmente en las universidades, que es propio de la modernidad, es la libertad de cátedra, que eso es muy importante dado que los profesores o la universidad ahora sí se puede entender como un mundo completamente abierto donde todas las ideas pueden, con ciertos límites, no hay que dejar muy lejos para recordar qué pasa cuando no se censura algunas cosas, como la defensa de ciertos delitos, pero es importante. Eso es como el punto que quería hacer. Ahora sigamos con el tema y... Jaime, ¿qué opinamos del pensamiento medieval por acá? Porque acá tenemos enemigos de la modernidad y del medievalismo. Tenemos aquí un aristotélico clásico, fuerte defensor de los Un valores. postmoderno se Un llama pu- eso. ¿Cómo ves que realmente se puede rastrear a la edad medieval? Y de aquí te sacaron en cara que tú estás criticando fuertemente a los medievales como si fueran nada y realmente son muy importantes. ¿Sabes qué? A mí me gustaría decir algo. También en defensa de la época medieval. Mucha gente cree que la época medieval fue un periodo oscuro de conocimiento, con un retroceso, con un hoyo, y la verdad es que no. Hubo mucho conocimiento, hay autores que son notables. El tema es que sepamos poco o que se difunda poco eso, esos autores, es otra cosa, pero la modernidad se sustenta mucho en la época medieval en muchas de sus cosas. El tema es que acá comienzan a ver, en la modernidad lo que se viene a caracterizar es que comienzan a surgir nuevas corrientes de filosofía que son potentes. Por ejemplo, el racionalismo, el empirismo, el idealismo alemán, son corrientes que comienzan a proponer nuevas formas de pensamiento muy diferentes, muy novedosas a cómo se pensaba anteriormente. Está a Descartes, a Hume, que comienzan a ofrecer una forma de pensamiento que son muy diferentes a las anteriores. Entonces, y que son dos doctrinas, dos corrientes, dos vertientes, dos escuelas de pensamiento que, que incluso perduran hasta el día de hoy. Uno podrá adherir o podrá estar en contra, etcétera. Pero incluso esta misma idea de la crítica al medioevo va a desembocar en la separación del Estado y de la Iglesia. Va a generar eso. Va a comenzar con Marsilio de Padua, ahí tú me puedes ayudar también, Manuel, que comienza a hacer esa separación de la Iglesia y del Estado. Y eso filosóficamente es muy potente. ¿Por qué? Porque a través de estas corrientes de doctrinas filosóficas comienza a desembocar en corrientes de doctrinas de filosofía política, de cómo debemos vivir, cuál es la función del Estado, cuál es la función de la Iglesia. Entonces, por eso también que se retoma parcialmente a los griegos, pensar qué es el poder, qué es la soberanía, qué significa ser un individuo, qué significa ser un ciudadano. Entonces, esa es la gracia de la modernidad, que esa es la gracia de que nos viene a decir atreverse a pensar por nosotros mismos. Entonces, tener autores como Descartes, que tiene esta idea de a priori de comenzar a pensar desde la pura mente, encerrado en la habitación, y otros autores como Hume, que más que una idea a priori, una idea a posteriori. El conocimiento se empieza a construir en base a la experiencia. Yo creo que empezar a explicar estas dos corrientes de filosofía da para largo,
pero eso es algo que viene a caracterizar muy bien lo que es eh, esta nueva época y que se contrapone a la época medieval. Bueno, aquí me tiraron la pelota de la teología política. Yo más que empezar a explicar a Marsilio de Pau, a Juan de Salisbury, que me da una lata, que realmente es solamente una persona que le interesa mucho, y también sirve para comprender a Carl Schmitt, que es un filósofo que en Chile tiene bastante relevancia. Para mí, lamentablemente, porque no me gusta Carl Schmitt, porque claramente se liga al partido nazi porque era un nazi, o sea, hay que decirle las cosas como son. Pero les recomiendo un libro que es bastante bueno, aprovechando antes que sigamos, que se llama Los dos cuerpos del rey de Ernst Kantorowicz, que estudia justamente cómo se hizo el traspaso desde iglesia y de la unión de la iglesia con el rey hasta que se separó y se generó la corona. Es muy interesante el análisis que hace y lo recomiendo mucho. Y retomando lo que decía Jaime, lo que hemos llegado todo hasta acá, entonces se podría decir que el foco de la modernidad es el individuo. Y surge, yo creo que aquí hay un punto que ha pasado un poco quizás implícito de lo que han dicho, de que surge el individuo como tal. No se habla ni de ciudadano, ni de sujeto, se habla de individuo. Y me acuerdo también un poco porque los ensayos cuando estaba en la universidad, que en algunos ayudantes o profesores medio pesados no te dejaban poner gente con los modernos o cosas así, porque ellos y creen en el individuo. Entonces, hay que tomar esa palabra como el peso que los modernos le dan. O sea, el conocimiento surge de los individuos y el progreso surge por los individuos. ¿Cómo, cómo se ve esta idea ahora quiero traer los últimos minutos para jugarlo para el tiempo actual? ¿Cómo vemos esta idea de la modernidad en el tiempo actual? Partamos con usted, profesor. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pucha, hace rato que quería hablar de eso es muy interesante. Yo he hablado muchas veces que estamos como una especie de ilustración fruna. Y es porque la cosa no resultó como se esperaba, ¿no? Como que dan ganas de preguntarle o sea, los modernos dan ganas de preguntarnos a nosotros, yo creo, y nosotros dan ganas de preguntarle a los modernos, ¿qué pasó? O sea, ¿era esto lo que querían? Entonces salimos a la calle y miramos el mundo, uniformado, todos los individuos, uno igual al otro, replicando los índices de salud mental, el estrés, el famoso progreso, las bombas atómicas, las guerras. Y entonces uno llega a la pregunta, bueno, ¿qué pasó? O sea, y yo la pregunta que se hacía a Kant, cuando decía, o sea, el pensamiento de Kant cuando dice, se acabó la minoría de edad, esta tiene que ser la época en la que pensemos por nosotros mismos. Es muy interesante como lo dice Kant, voy a explicarlo muy breve. Él dice, en la sociedad todos tenemos que cumplir funciones. Y en ese momento no podemos estar preguntándonos por qué tenemos que hacerlo, ni podemos estar discutiendo. Si el funcionario que tiene que poner el timbre a la hoja, tiene que poner el timbre a la hoja. No se puede estar preguntando por qué lo hace y si le hace sentido ponerlo o no, porque si no la sociedad no va a funcionar. Los filósofos nunca han sido tan volados como se piensa que son tan volados. No, no, eso no es cierto. Entonces, Kant dice, eso no se puede. Lo que se puede es que en otro momento, cuando el tipo no está trabajando, en su tiempo libre, puede empezar a hacerse la pregunta, ¿tiene sentido que haya un funcionario poniendo timbre? ¿Tiene sentido que tengamos este régimen político? Y ahí, eso, lo que pasa, aparte de tu función, él le llama el uso público de la razón. Eso es lo que tiene que abrirse, tiene que desarrollarse. Y es lo que él dice, lo que va a marcar la diferencia, lo que debería marcar la diferencia en la ilustración no es que las cosas se hagan racionalmente, que se piensen, porque eso siempre ha habido gente que piensa. Lo que tiene que pasar es que todos piensen, no todo el rato que hacen sus funciones, sino que tiene que haber un mundo aparte, paralelo al de las funciones, donde pensamos las cosas. Y eso tiene que ser para todos. Yo creo que eso es algo que de alguna manera no pasó. Yo no sé si la educación, si alguna vez se pensó en ese sentido. Yo veo más que la educación que nació en la post-revolución francesa, que es la educación moderna, se pensó para hacer gente funcional para el trabajo, para la industria. Y ese fue el sentido. Yo creo que todavía arrastramos parte de eso y la sociedad está pensada para eso. Nosotros de alguna manera somos individuos funcionales al papel que tenemos que cumplir, pero no somos individuos críticos. Eso no ha pasado nunca. Entonces, en ese sentido estamos como una ilustración a medias. Ilustración para un grupo, pero no veo todavía la ilustración de todos. Eso yo creo que es algo que no se ha hecho. No estoy de acuerdo con el análisis marxista, que eso tiene que ver con las condiciones materiales, pero no voy a entrar ahí ahora, me capeo
el punto, elegantemente. Si no, estamos hasta acá una hora más escuchando aquí Sí. la exposición del profesor. Y Jaime, la misma pregunta que es bastante interesante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué estamos? ¿Cómo vemos este proyecto ilustrado? ¿En qué punto estamos? ¿Sí? ¿O hasta aquí llegamos? Es una muy buena pregunta, muy difícil de responder, muy difícil. Tarea para la casa. Pero estoy de acuerdo con Bernardo, estoy de acuerdo con Bernardo. Y aparte que igual hay ciertas condiciones claramente históricas, materiales que cambian. O sea, los medios masivos de comunicación, todo, el Internet, toda esta nueva tecnología que en ese periodo no estaba. Pero de todas maneras, respondiendo a tu pregunta y también conectando con lo que estaba diciendo anteriormente, que comienzan a surgir estas nuevas corrientes de filosofía política, como es el liberalismo, el marxismo, el materialismo, que se potencian acá en la modernidad. Entonces, y estas son ideas que nosotros todavía arrastramos hasta el día de hoy. Y, y uno siempre escucha a alguien decir yo soy liberal. No, no, en realidad yo soy liberal igualitario, yo soy liberal clásico. Sabéis que yo soy el verdadero liberal. Eh, y esas son preguntas que nosotros estamos tratando de resolver hasta el día de hoy. Y eso es algo que nos ha legado la modernidad. Que son esas preguntas de esto mismo que tú comentabas, este autor de Adam Smith, el capitalismo y cómo debemos vivir en una sociedad. ¿Cuál es el capitalismo que esté bien, está mal? ¿O el capitalismo clásico está mal? En realidad parece que hay fallas del mercado, el mercado no se autorregula. Son todas esas ideas que nosotros seguimos cuestionándonos hasta el día de hoy. Pero hay avance, claramente. Hay avance, hay harto avance filosófico, hay harto avance científico, eh, hay un progreso moral. Hoy en día ya no tenemos tanto escepticismo como había en la modernidad. O sea, moralmente nosotros nos estamos dando cuenta hace poco que el tema del consentimiento de la mujer es algo que es incuestionable, ¿no? El tema de tener un código civil excesivamente machista también es algo que está mal. ¿No? Esos son como ciertos conflictos sociales que hemos ido teniendo. O sea, el tema del derecho, del derecho laboral, por ejemplo, del derecho laboral, de ciertas leyes laborales, de la ley de la silla, hemos ido avanzando y tenemos un acuerdo, un piso mínimo que ha ido aumentando, y eso también es lo que nos va a diferenciar de la modernidad. Oye, Jaime, antes de que ir cerrando ahora, te toca la sección, se me olvidó decirte, el filósofo recomienda. Y si lo quieres hacer, obviamente está disponible, pero te cedo la palabra para que lo digas antes que cerremos. Me encantaría recomendar un libro de un filósofo chileno notable, de lo mejor que hemos tenido en nuestro país. Eh, Les invito a todos a leer una obra que fue recién publicada por la editorial de la Universidad de Diego Portales, que se llama La subversión socrática, que es del profesor Oscar Velázquez Gallardo, quien fue decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, profesor de medieval y de filosofía antigua de la Universidad de Chile. Y esta es una obra que trata sobre esto mismo, ¿no? Sobre esta idea de cómo Sócrates nos invita a nosotros a pensar y cómo pervive eso hasta el día de hoy. La actualidad del pensamiento socrático que atravesó toda la historia de la humanidad y que está más vivo que nunca, que es el atreverse a pensar por uno mismo, qué significa vivir en democracia. Y además de eso, tienen un cierto análisis del texto del Gorgias y de otras obras del banquete de Platón que son notables. Los invito a todos a leer esa notable obra. Entonces, Jaime, el litigante, recomienda la subversión socrática de Óscar Velázquez. Aquí para ir cerrando, me despido, pero antes quería dar un último comentario que no entramos a lo que la gran crítica de la modernidad, lo vamos a dejar para otro capítulo, queda ahí, que es la gran crítica que surge con después del Holocausto. Y ahí entramos en una crítica tremenda, que la voy a dejar ahí como spoiler, pero la recomiendo empezar a revisar por si le interesa. Un gran saludo aquí al profesor. Que esté muy bien. Igualmente, ahí se mete
el maestro Heidegger, que siempre lo tratan como de chutear para los lados, pero ya, no vamos a entrar en ese, vamos a dejarlo para otros capítulos. Bueno, Sí, vamos a chao, que dejarlo ahí. estén bien, buena semana. Saludos, Jaime, el litigante. Que esté Un muy bien. Saludos, gustazo. Que esté Jaime, muy bien. saludos, Chao, Manuel, que chao. estén bien. Que estén todos muy bien. Nos vemos la siguiente vez en Filosofía en la Caverna. Chao, chao. Que estén muy bien.